Entonces, el día de ayer, esto es muy importante, por eso es que lo estoy volviendo a poner en las diapositivas. Porque hemos visto el día de ayer que si es que todo lo que nosotros pensamos de Dios es lo que finalmente vamos a pensar de nosotras mismas y es lo que finalmente también así vamos a actuar. Entonces, el día de ayer hemos visto que Dios no es suficiente. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la verdad? Que su gracia basta, ¿no? La segunda, hemos visto que Dios es idéntico a mi Padre. La verdad es que nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo, pero Dios lo hace siempre para nuestro bien, ¿no? La tercera es, debería solucionar todos mis problemas. Ahí lo usamos como amuleto, ¿no? A Dios. Y la verdad es, aunque era hijo, también padeció porque obedeció, ¿no? La tercera es, Dios no me ama. Ya hemos visto en qué situaciones. Y la verdad es que Dios ha mostrado su amor en la cruz del Calvario a nosotros. Nos ama independientemente de nosotros, ¿vale? El otro es que Dios no es bueno. Y la verdad es que Dios es bueno siempre. Y el otro que vimos es que los designios de Dios son restrictivos. La verdad es que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Vamos a ver hoy día acerca de la esclavitud a la libertad. El día de ayer también lo vimos, pero es importante que nosotros podamos identificar en qué áreas estamos nosotros pecando, identificar las mentiras de estas áreas y finalmente destruirlas o sustituirlas con la verdad. ¿Vale? Ese es el proceso. Por eso es que estamos nosotros el día de hoy aquí, ¿no? Para identificar esas áreas. Una vez identificadas las áreas, tenemos que identificar las mentiras de esas áreas para finalmente reemplazarlas por la verdad. Y eso va a ser un proceso y un ejercicio, hermanas, que siempre lo tenemos que hacer. ¿Vale? Siguiente. Entonces, el tema de hoy es mentiras que las mujeres creen acerca de sí mismas. ¿O qué mentiras hemos creído acerca de nosotras mismas? Entonces, para esto vamos a hacer un breve repaso acerca de los temperamentos. ¿Qué es un temperamento? ¿Alguien me puede decir? ¿Tendrá que ver con la genética? ¿Con nuestros padres? ¿Con nuestros abuelos? ¿Con nuestros antepasados? Sí, ¿no? El temperamento es algo que epigenéticamente se describe o se conceptualiza por algo que nosotros heredamos de nuestra familia, comportamientos, ¿no? Y que finalmente hacen que también nosotros tengamos diferentes tipos de reacciones frente a las circunstancias. Entonces, esquemáticamente se menciona 4 temperamentos, pero hay muchas variedades, hermanas, ¿no? Hay la sanguínea colérica, la colérica flemática, la melancólica sanguínea, toda la combinación habida y por haber. Pero para poder esquematizar un poco esto, vamos a empezar describiendo las 4 que conocemos, ¿no? No es absoluto, ninguna persona es absolutamente sanguínea, ni absolutamente colérica, ni absolutamente melancólica, etc. Ninguna de nosotras tiene un absolutismo en esto, ¿vale? Pero sí que muchas de nosotras tenemos tendencia a ser más sanguíneas, tendencia a ser más coléricas, y de esa forma podemos identificar nosotros tanto nuestras fortalezas como las áreas que tenemos que trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿la sanguínea quién es? Levante la mano una sanguínea. Ajá, una nomás. 2. ¿Qué más? 3, 4. Ahora sí, ¿no? ¿Qué más? 5. ¿Qué más? Más o menos sabemos, ¿no? Y miren, hermanos, si no sabemos, hermanas,
en internet hay una serie de cuestionarios que más o menos nosotros podemos resolver y de alguna manera poder saber. ¿Por qué es importante esto? Porque todo tipo de temperamento, ninguno es bueno ni ninguno es malo. Todas tienen áreas positivas y áreas en las cuales tenemos que trabajar. Y como personas cristianas y sabias, tenemos que saber esto, en qué áreas tenemos que trabajar y qué áreas son buenas para poder desarrollar mi ministerio, ¿no? Y finalmente hacer el propósito que Dios tiene para mí. Entonces, empezamos. Las personas sanguíneas, ¿cómo pueden desarrollar mejor su ministerio? ¿Por qué? Porque contactan con la congregación. Son aquellas personas, ¿dónde están las sugieres? ¿No? Generalmente, ¿no? Las que vienen y dicen, paz, hermana, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uy, a ti no te había visto en la iglesia, ¿no? ¿Eres nueva persona? Mira que te invito a pasar a este grupo, ¿no? Las personas sanguíneas. Contagian su alegría y son las que están más interesadas de alguna manera por otras hermanas, ¿no? Oye, sí, hermana, voy a orar por ti. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Dale? ¿En qué áreas tiene que trabajar estas personas sanguíneas? Las personas sanguíneas generalmente se caracterizan por ser indisciplinadas. Tienen tantas cosas y tanta energía que muchas veces no llegan a tener una disciplina. Y al no tener disciplina dejan de ser constantes, ¿no? Un día están conversando con la hermanita y se comprometen a orar por ella y al día siguiente se olvidaron. ¿Ya? ¿Qué más? Profundizar en lo secreto, ¿no? Como están tan energizadas, ¿no? Muchas veces se olvidan de los detalles y entonces pasan por alto cosas que de repente son importantes. No depende de la emoción para adorar en la disciplina. Muchas veces cuando sucede una crisis en una persona sanguínea, se baja tanto, ¿no? Que ya inclusive eso o el ánimo que tiene ya no le permite adorar como con frecuencia lo hacía. Entonces se tiene que trabajar en esas áreas. Muchas de esas personas también se llenan mucho de miedo y eso también les impide a que puedan realizar las actividades que normalmente hacen, ¿sí? Todo esto evidentemente repercute en el comportamiento. Pero ¿qué dice la palabra? El corazón hermoso o el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Es la cara, son la cara de la iglesia, ¿no? Cuando alguien quiere hacer un spot publicitario, hay que tomar la foto a una sanguínea, ¿no? Para que puedan venir. Muy bien. La siguiente, temperamento colérico. ¿Cuáles son las fortalezas de una persona colérica? Y esto no se relaciona con la actividad de la amargura, ¿eh? Es un tipo de temperamento que se caracteriza por ser una líder nata, ¿no? Es la persona que mueve las cosas, que da la dirección para hacer las cosas, ¿no? ¿Qué actividades vamos a hacer este año, pastor? Es el que está ahí, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Y es el que dice, mira, podemos ir a evangelizar, podemos invitar a alguien para un concierto, armar una reunión de oración. Es una líder innata. Empuja a otras a dar más, ¿no? Hermana, no solamente tenemos que orar los sábados, tenemos que orar los lunes y también los miércoles y también podemos los domingos, ¿no? Líder innata. Las áreas que hay que domar, como se dice, ¿no? Se debe practicar o se debe cultivar la mansedumbre, aprender a delegar. Las personas coléricas generalmente tienden a hacer todas las actividades por ellas mismas, ¿no? Liderar, tenemos que aprender a liderar con humildad, ¿no? Muchas veces estas personas con esta tendencia de temperamentos son las dirigentes, ¿no? Autoritarias. Como son líderes innatas, entonces se puede ir de la humildad que normalmente debemos de cultivar hacia algo direccional, algo autoritario. Usar su energía para bien. Señores, las personas coléricas son muy inteligentes también y muchas veces utilizan esa inteligencia, ese liderazgo para hacer cosas negativas también.
Entonces, como hay una, ¿no? Como vamos a ver ahora, ciertas mentiras que parecen verdad, su energía hace que de alguna manera creamos y actuemos más en esas mentiras. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué dice la palabra? Colosenses 3:23. Cualquier cosa que hagan ustedes, háganle con todo el alma, como si fuera para Jehová y no para los hombres. ¿Vale? La advertencia. La siguiente, vamos a ver el temperamento melancólico. ¿Cómo es una persona melancólica? En su fortaleza generalmente transmite una unción, ¿no? Es más sensible al Espíritu Santo, se menciona. Crea con significado, con un propósito. Ama el orden e inspira una persona de confianza, ¿no? Muchas veces cuando estamos en un grupo, ¿no? A la persona que contamos nuestros problemas, generalmente es a una persona melancólica. Inspiran confianza, ¿no? Se ven pasivas, se ven tranquilas. ¿Cuál es el área a formar? Tenemos que cuidar el ánimo. Generalmente cuando hay una crisis, a una persona melancólica, no solamente ella está pasiva, sino está down, ¿no? Va de la pasividad a la tristeza profunda y si es que no se controla, inclusive son las personas con más tendencia a la depresión. Tiende al perfeccionismo. Como es una persona pasiva o tranquila, se da cuenta más de los detalles. Por lo tanto, tiende a ser perfeccionista porque ve los detalles. Pero el perfeccionismo puede llevar finalmente a que sea una persona muy crítica de las demás personas, ¿no? Y ahí levantamos todos la mano, porque criticamos todos, ¿no? Confiar en que Dios la usa. Muchas veces estas personas son las personas que dudan, ¿no? ¿Será que el Señor está haciendo algo en mi vida? No veo acción en mi vida, ¿no? Y son las personas que tienden a dudar. Son las personas que generalmente cuando no ven algún tipo de cambio en su vida, son las que se van alejando y las que se van yendo de la iglesia, ¿no? ¿Es importante que los líderes sepamos esto? Sí, porque con las personas del grupo, ¿no? Tenemos que trabajar de distinta manera. A un melancólico yo no puedo dar y decir y dar una orden, ¿no? Ser directiva. Tengo que explicarle los motivos para que esta persona melancólica pueda entender y pueda recién empezar a hacer. Lo que a una persona sanguínea una orden, decir, ni siquiera termino la oración y la persona sanguínea ya está haciendo. ¿Me dejo entender? Entonces son diferentes tipos de temperamentos que los líderes tenemos que saber para poder actuar y llevar bien un liderazgo con una persona. Y son las personas que justamente al ver los detalles pues tienden a la crítica, a la chismosería. ¿Ya? Ahí ya vamos viéndonos al espejo quiénes somos. Y finalmente la flemática. La flemática es aquella persona que prefiere no destacar, ¿no? Se mantiene en silencio. Es la que nunca sale en las fotos. Hay que revisar las fotos. ¿Quién es la que no sale? Pues es generalmente la flemática, ¿no? Generalmente sus fortalezas es que tiene mayor fidelidad, ¿no? Ministra paz, es diplomática, es la negociadora, ¿no? Cuando hay que hacer alguna actividad, hermanas, hay que mandar a la flemática a que pueda negociar las cosas, ¿no? Y es generalmente la que sigue firme en su fe. ¿Qué áreas tiene que trabajar la persona flemática? No debe animarse y activar sus dones, ¿no? Generalmente también es la persona que duda de los dones que tiene, no del actuar del Señor, como la melancólica, sino de los dones que tiene la misma persona. Salir de la pasividad y la indiferencia. Muchas veces la persona flemática es tan pasiva o es tan, vemos que esa persona es solitaria, ¿no? Y se va como que yendo del grupo y eso puede causar en la persona indiferencia, ¿no? Más todavía si es que hay alguna cosa que no le agrada, ¿no? Es la persona que nunca opina, ¿sí?
También tiene que aprender a tomar la iniciativa. Muchas veces estas personas flemáticas son, como les menciono, ¿no? Son las más calladas y cuando no está de acuerdo con algo, tiende a retirarse, cuando la acción debería ser que pueda hablar libremente, ¿no? En la Biblia, ¿quién sería una persona flemática? ¿Tienen a alguien en mente? Abigail era una persona flemática, que a pesar de la situación que tenía David, pudo de alguna manera enfrentar y tener un buen resultado a causa de su carácter. ¿Quién sería una persona sanguínea en la Biblia? La amiguera, la que conversa con todo el mundo. Rebeca, ¿no? Rebeca sin conocer bien al siervo, le dio agua, no solamente a él, sino a todos sus camellos, ¿no? Es una persona sanguínea. ¿Quién sería la persona colérica? La líder. Una Débora, por ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quién sería una persona melancólica? Yo, dice, ¿no? Yo. Ruth, por ejemplo, sería un ejemplo de una persona melancólica, ¿no? Muy bien. Sigamos. Entonces, en 1 de Pedro 4:10, sigamos. ¿Qué dice? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Ninguna persona es muy, muy, muy buena, ninguna persona es muy, 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 muy mala por las características que tiene, ¿vale? Cada persona tiene sus fortalezas y tiene las áreas en que trabajar, que cada una sabe. Muy bien, empecemos. Vamos a continuar con el diario de Eva. ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Quién dice yo? Una sanguínea. Una flemática. A ver. No has traído los lentes. Ya. ¿Quién ha traído lentes? Ahí veo a una con lentes. ¿Qué? Todo esto que puedes leer. Leerlo. Estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida. Quisiera tener a alguien con quien hablar. Adán y yo no hemos estado muy bien desde lo que sucedió. No sé si algún día él vuelva a confiar en mí. De alguna manera no lo culpo, en realidad arruiné su vida. Me siento tan estúpida. Adán no entiende el efecto que produjo la serpiente en mí. Eva, tan seductora, y yo sentí que no podía resistirme. Recuerdo sin cesar el instante en que por primera vez me percaté de mi desnudez. Luego miré a Adán y supe que pensábamos lo mismo. Por primera vez desde que nos conocimos, era incapaz de mirarlo a los ojos. Nunca antes nos habíamos sentido avergonzados. Ahora nos sentimos así casi todo el tiempo. Aunque Dios nos dio ropa a cambio de las inútiles hojas de higuera, aún me siento tan expuesta, no solo en mi apariencia, sino mucho más en mi interior. Nunca antes me preocupé por lo que Adán pensara de mi apariencia. Siempre supe que me amaba y que yo era para él la creación más hermosa de Dios. Ahora me pregunto si en realidad me ama y si le parezco atractiva.
¿qué? ¿Deseará acaso que Dios nunca me hubiera traído hasta Él? ¿Cuántos compartimos el sentimiento de Eva? ¿Alguna vez han pasado algunos por un divorcio? Las jovencitas por una ruptura, por ejemplo, de un enamorado. Un negocio que no les ha salido y que invirtieron todo el dinero de la familia. ¿En qué momento nos hemos sentido como Eva? Haber fallado, haberse equivocado y que eso haya afectado a otras personas. Más todavía si es que ha afectado a las personas que queremos. Entonces, vamos a ver las mentiras que las mujeres creen acerca de sí mismas. ¿Qué mentiras ha creído Eva acerca de sí misma? Muy bien, la primera. ¿Cómo se sintió Eva después que fueron expulsados? Avergonzados, temerosos, ¿no? Con mucha duda, no valioso, ¿no? Siguiente, por favor. Y la pregunta es, ¿qué nos hace sentir valiosas? ¿Qué características nos hacen sentir valiosas? A ver, chicas, necesitamos participación activa. Un ejemplo, cocinar bien, tener muy buena sazón, perfecto. ¿Qué más? Tener la casa un anís. ¿Qué más? ¿Cómo? Quererse uno mismo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace sentir valiosas? Tener hijos prósperos, que mis hijos hayan sacado muy buena nota, el primer puesto, que mi esposo me ame, ¿no? Que esté sirviendo en la iglesia. ¿Qué títulos más nos hacen sentir valiosos? Ser la hija de un rey, muy bien. ¿Qué nos hace sentir valiosos? ¿No? Títulos, irse de vacaciones, viajes, carreras, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una visión distorsionada del mundo, porque generalmente lo que demanda el mundo son esas cosas, hermanos. Cuando uno se va a presentar a un trabajo, ¿qué es lo que dice? He estudiado en tal universidad, tengo tales títulos, he participado en congresos, he ido de viaje, de presentaciones, he sido conferencista. En algún momento decimos, soy cristiana, ¿no? O cuando vamos a estar en la reunión de los padres de familia, ¿no? Yo he liderado, yo he organizado, he sido una buena tesorera, manejo bien el dinero, ¿no? En la iglesia, ¿cómo somos valiosas? ¿Cómo nos sentimos que somos valiosas? Servimos, ¿no? He participado en el evangelismo, estoy ayudando a la pastora, estoy ayudando a mi líder, estoy yendo a la otra iglesia a servir, estoy tocando la música, estoy en el ministerio de oración, ¿no? Títulos. Y generalmente cuando nosotros nos ponemos a hacer varias cosas, hermanas queridas, hay una explicación de algo que no podemos ver dentro de nosotras. Muchas veces son sentimientos de inferioridad lo que tenemos, ¿no? Y que de alguna manera eso nos hace hacer varias cosas para poder sentirnos aceptadas, para poder sentirnos queridas, para poder sentirnos que pertenecemos a un lugar. Pero son estos sentimientos de inferioridad. También son sentimientos de frustración, ¿no?
que queremos hacer alguna cosa o tenemos una meta o un objetivo y cuando no lo cumplimos, ya no nos sentimos que tenemos valor. No hemos llegado al objetivo. No he llegado a tener ese negocio que estaba pensando. He fracasado. Y entonces todo eso vulnera lo que nosotros tenemos por concepto, el valor. ¿Sí? Y hay conceptos tan generalizados, hermanas, que puede ser un concepto país, un concepto continental. Cuando yo viajé, y ahora estoy en el extranjero, nunca era consciente de cuando nos decían país tercermundista. No era consciente, porque aquí evidentemente no lo decimos ni lo repetimos mucho. Pero cuando estaba afuera y ya trabajando, porque cuando vas de vacaciones y de paseo no se escucha eso, hermano. Pero cuando ya vives ahí, empiezas a escuchar todas estas cosas, ¿no? Y estas constantes repeticiones hacen que una población crea este concepto. Cuando regreso aquí, mi oído está un poco más atento y dice, bueno, es que somos un país tercermundista. Por eso es que no crecemos. Por eso es que tenemos gobiernos corruptos. Por eso es que no tenemos una buena educación. Son conceptos país. Conceptos a nivel de todo el continente americano. Porque alguien o otra cultura nos ha puesto ese título. ¿No? Porque, hermanas, a ver, si es que nosotros nos lanzamos a investigar a qué culturas o qué culturas se han desarrollado en nuestro país, para nada somos tercermundistas, ¿no? Pero eso es lo que nos han hecho creer, ¿vale? Entonces, y así podemos creer muchas cosas, ¿no? Una de las cosas físicas que creemos, por ejemplo, cuando entramos a la menopausia, ¿no? Creemos que ya no tenemos el suficiente valor como para poder seguir enamorando a nuestro esposo. Ya no nos creemos tan atractivas, ¿no? O cuando entramos a la época del envejecimiento, al no tener ya más fuerzas o las fuerzas que teníamos antes, entonces creemos que ya no tenemos valor, ¿no? Una mentira grandísima que hemos tenido es que la persona mayor ya no aprende, ¿no? Y eso, el día de hoy, hermanas, por favor que se caiga esa mentira. Nosotros aprendemos porque nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad hasta el día en que nosotros moramos. Hasta 5 minutos después de que muramos. Nuestro cerebro sigue aprendiendo. Entonces, todas esas cosas han puesto barreras en los conceptos que tenemos y limitaciones. ¿Qué es lo que ocasiona entonces todo esto? No, ya no puedo aprender porque ya estoy anciana. Tristeza, depresión, ¿no? Ya no hago las actividades que hacía antes, ¿no? Ya no bailo como antes o ya no toco como antes. Me alejo del ministerio, ¿no? Porque he puesto mi valor en las cosas que puedo hacer. Pero también tenemos que hacer mea culpa, queridas hermanas, en cómo valorizamos a otras personas. Y aquí sí, concepto país, somos bien criticones. A diferencia de otros países que ni siquiera nos ven a veces, aquí estamos viendo cómo está vestida, qué cosa está haciendo, en qué está trabajando, si es que está en un buen trabajo, si es que está en el ministerio, si es que está tocando, si es que está participando, si es que le han puesto como líder, ¿no? Estamos viendo todas esas cosas. Pero el pecado no es ver y saber. El pecado es criticar, es hablar cuando la persona no está. Así sea bien o así sea mal, hermanas. Si es bien decir, oh mira, ahora estoy viendo a este chico que está tocando constantemente, qué bien, ¿no? Pero si es que la persona no está presente,
Mientras que tú estás diciendo eso y es una crítica. ¿Me dejo entender? Qué bueno sería que tú observes eso y decir, oye, jovencito, qué bien que te veo que estás participando y que estás tocando, ¿no? O a la hermana, ¿no? Qué bien que aún en el frío sigas viniendo. Podemos tener críticas positivas y negativas, pero siguen siendo críticas. Deja de ser crítica cuando tú vas de frente con la persona, con mucho respeto, evidentemente, y decirle estas cosas, estas observaciones que uno tiene. Entonces, y eso muchas veces incluso hasta hay problemas o puede haber problemas en casa por estas cosas, ¿no? No aceptamos al enamorado que tiene mi hija porque no es profesional, o porque no tiene una empresa, o porque no tiene ni dónde caerse muerto, ¿no? O la chica que está ahí es una chica que no sabe cocinar. Eso habrán dicho mis suegros. ¿No? No le va a atender a mi hijo como yo lo atiendo, ¿no? Y estamos generando una desvalorización de la persona. Entonces, tenemos que ver dos conceptos: cómo nosotros nos valoramos y qué cosas sentimos en las que sentimos que tenemos valor y cómo nosotros estamos valorando a otras personas. Y muchas veces, hermanas, nuestro valor se asienta en lo que piensen las otras personas, en cómo nos sintamos con las otras personas. ¿Vale? Si ella dice, uy, es muy inteligente ese chico o esa chica, nos sentimos inteligentes, ¿no? O decir, ay, mira cómo baila, qué inteligencia sinestésica tiene esa chica, ¿no? Qué bien, tiene talento, ¿no? O decir, oye, mira, esta señora no se expresa muy bien. ¿Cómo valoramos y cómo nos valoramos a nosotros? Y entonces nos damos cuenta que a la luz de la verdad, todo eso no importa, hermanas. No importan nuestros conceptos de valor, ni los conceptos de valor que nos ponga el mundo, ¿no? Nos importa lo que Dios tiene el concepto de valor acerca de su creación. ¿Qué dice? Siguiente. En Primera de Pedro nos dice que acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Podemos cambiarlo ahí, ¿no? Acercándonos a Él, que yo desecho a esa persona, Dios, para Dios es escogida y preciosa. ¿Sí? Entonces, es probable que alguien ajeno e ignorante a alguna pieza artística, ¿no?, pueda echarle lodo o criticarla sin conocer al artista. ¿Sí? ¿Vamos a ser criticadas, hermanas? Sí. De nuestro vestido, de nuestro comportamiento, de nuestro peso, de nuestra talla, del lunar que se tiene. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a seguir recibiendo críticas? Ayer lo dijimos. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. ¿Y por qué más? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Pero por qué damos ese valor? ¿De dónde sacamos esas características? De un mundo caído. Y en un mundo caído, los valores son totalmente diferentes y hasta opuestos del valor que realmente tiene Dios. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿En las cosas que da valor el mundo o en las cosas que da valor Dios? Nuestra alma, hermanas, vale más que el mundo entero. ¿Sí? No interesa las cosas ni cuántas cosas podamos hacer. Si es que nuestra alma no tiene ese conocimiento del Señor, queda sin valor. Muy bien, siguiente mentira. Uy, aquí pisamos fuerte, hermanas.
Tengo que aprender a amarme a mí misma. Al principio cuando pregunté, alguien mencionó eso, ¿no? Amarme a mí misma. Ahora vamos a ver por qué es tan peligroso amarse a sí mismo. Y esta es una corriente, hermanas, que hoy la psicología está empleando para los tratamientos. ¿Alguien ha ido a un psicólogo? ¿O ha llevado a sus hijos a un psicólogo? ¿No? ¿Qué es lo que te va a decir? Ámate a ti mismo. ¿Qué es lo que sucede, no? En las redes, en el mundo, en terapias, en etcétera de cosas que muchas personas asisten producto de necesidades, empiezan a mencionarse estos conceptos. Tú eres un milagro. Descubre el milagro que eres. Eres único. Disfruta tu vida, déjate llevar, atiende la voz de tu espíritu, renuévate en cuerpo y alma, rodéate de personas vitamina. Hay libros de eso, hermanas. Sé leal contigo mismo, persiste en lo que te agrada. ¿Quiénes han escuchado eso? Esas frases son demasiado conocidas. Uno se pone a leer un ratito en Instagram y te salen. Entonces, estas frases las he sacado de Instagram, hermanas. Del Facebook, ¿no? Valórate a ti misma. Deja a esa persona, valórate a ti misma, ¿no? Ámate, tú eres tu prioridad. Hay libros, terapias, personas que de alguna manera tienen estos conceptos y nos quieren adherir a nuestro cerebro. Todo el movimiento feminista, hermanas, busca, entre comillas, la revaloración femenina, ¿no? Y busca este concepto, el empoderamiento femenino. ¿Cuál es la consecuencia de una mujer empoderada en este mundo caído? ¿Qué piensa que puede ser la consecuencia? Muy bien, excelente. El varón o el hombre ya no tiene valor para nosotros, ¿no? Culpamos de todos nuestros males a los varones. ¿Qué más? Excelente. ¿Qué más? Ámate a ti misma, mujer empoderada, fuerte. Que llegamos a pensar que uno mismo puede hacer todo y ya no necesita a los demás. Por lo tanto, ¿no? Mujer independiente, finalmente se queda sola. Aquí todavía no se ve ese fenómeno, hermanas, pero en Europa hay muchas personas que esto lo tienen como la Biblia, ¿no? Mujeres empoderadas, mujeres que lo pueden todo, que cuando llegan a la ancianidad es tan triste acudir a sus domicilios porque han muerto solas. Totalmente solas. Ese fenómeno yo no lo he visto acá, todavía. Llegará. Espero que se tarde. Pero personas completamente solas, ¿no? Jóvenes que ya no quieren casarse, que ya no quieren tener una familia, ¿no? Que prefieren estar solos, porque lo pueden todo, porque están empoderados, ¿sí? Entonces, el pecado es preferir cualquier cosa, en este caso a nosotros mismos, por encima de Dios. Por lo tanto, nosotros nos hacemos nuestro propio Dios. ¿Me dejo entender? ¿No? Nosotros nos amamos. Por lo tanto, ocupamos el espacio que Dios quiere ocupar en nosotros y nos volvemos nuestro propio Dios. Entonces, si es que nosotros somos el centro de nosotras mismas, dejamos de necesitar a Dios en nuestras vidas. Esa es la consecuencia, hermanos. Por lo tanto, nos alejamos de Dios, porque ya no lo necesitamos, pues, si solas ya podemos.
Si solas lo hacemos todo, si nos hemos aprendido a amar. Entonces, la consecuencia definitivamente es la indiferencia a la necesidad de los demás. Nos volvemos muy independientes. Por lo tanto, ya no empatizamos con las demás personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque la prioridad somos nosotros. Entonces hay un aislamiento social y finalmente la soledad. Siguiente. ¿Cuál es la verdad? Queridas hermanas, hay 2 versículos en la Biblia que menciona, ¿no? En Mateo, Jesús le respondió: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, he buscado en toda la Biblia que diga ámate a ti misma. No hay. Primero es amar al Señor. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde quedamos nosotros? Como la persona que ejecuta la acción. Es una referencia. ¿A quién tenemos que amar? Al Señor y a nuestro prójimo. Es más, en el otro versículo nos dice: niégate a ti mismo. Más claro no puede ser, hermanos. Entonces, cuando vayamos a un psicólogo, ¿qué tenemos que responder? ¿No? Si es que viene con estos conceptos, evidentemente, ¿no? Hay psicólogos muy buenos. Pero si es que generalmente la tendencia es esto, ¿no? Entonces, dejar que Dios ame a otros por medio de mí debería ser el objetivo, ¿no? Hermanos, es tan bonito, y de verdad que en los hospitales a veces tengo experiencias tan bonitas, ¿no? Cuando pasó lo del COVID, había personas que no podían ni siquiera respirar, no podían hablar. El solo hecho de acompañarlos y de verlos a los ojos, yo me he sentido amada, más que yo poder hacer algo por el paciente, ¿no? El acompañamiento que podemos tener hacia otra persona, de verdad que yo digo que más que yo dar, más bien empiezo a recibir eso. No necesitamos saber el problema de la otra hermana, ¿no? Si nosotros somos observadoras, tenemos compasión, que eso nos llama nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que la otra persona está de repente triste o está de repente preocupada, ¿no? Y sin siquiera poder acercarnos a decir: oye, hermana, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿no? Decir: hermana, te veo un poco triste, voy a orar por ti. Estamos amando a la otra persona, ¿sí? Entonces, por fe necesito recibir el amor que Dios tiene por mí. Tenemos que aprender a recibir el amor que tiene Dios por mí. Y de esa manera nosotros poder amar tanto a nuestro Señor como a nuestro prójimo. ¿Quién nos enseña a amar? Dios. ¿Sí? Siguiente. No puedo cambiar mi manera de ser. La siguiente mentira, hermanos, ¿no? Hay características muy arraigadas de nosotros, ¿no? Algunos somos coléricas y entonces nuestra forma como ordenamos en casa es dirigente o autoritario, ¿no? O algunos somos melancólicas y somos como un poco indiferentes o nos morimos de miedo. Entonces hay ciertas características que cada una tiene respecto a alguna circunstancia que le pase, sea buena o sea mala. Entonces, cuando tenemos todas estas dificultades, empezamos a tener excusas, hermanas. No vengo a la iglesia porque estoy muy cansada.
O mi jefe me ha puesto trabajo los domingos. O no estudio, lo que yo antes decía. Me cuesta estudiar y me siento agotada porque tengo que ir desde Callao hasta Surco, que quedaba mi universidad, ¿no? Qué cólera me dan los del servicio público porque no saben comportarse y vienen como locos manejando. No puedo descansar porque el carro va lleno. Estoy tan cansada del trabajo que tengo, ¿no? Mi jefe es pesado. Y entonces atribuimos ciertos derechos, ¿no? Y justificaciones. Como el pastor ha dado una orden que no me parece, pues no voy a la iglesia, o no cumplo, o me retiro, o digo que estoy cansada, o digo que tengo que trabajar. Como el jefe no me ha hablado bien, pues entonces no voy a hacer todo el trabajo, lo dejaré para mañana. ¿Sí? ¿Qué revela eso en nosotros, queridas hermanas? Rebeldía, ¿no? ¿Por qué? Porque mi carácter es así, ¿no? Pero sabemos que cada carácter o cada temperamento tiene sus áreas en que trabajar. Y si no somos conscientes de eso, nos seguiremos justificando y atribuyendo derechos para seguir actuando de una forma negativa, ¿no? Le grito a mi hijo porque está molestando sabiendo él que estoy llegando cansado del trabajo. O no le hago caso a mi esposo, ¿no? Porque sabe que estoy con un dolor de cabeza. Y vamos justificando nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Nos empezamos a sentir víctimas. No tengo trabajo porque el gobierno no da un trabajo estable a la población. Nos victimizamos y por lo tanto dejamos nuestra responsabilidad. Dejamos de ser responsables. Y es una tendencia tan frecuente, hermanas, de atribuir las cosas negativas o las circunstancias que nos pasa a otras personas, ¿no? O a otras circunstancias. ¿Qué le dijo? ¿Cómo respondió Eva cuando Dios le dijo, ¿qué hiciste, mujer? ¿No? En el huerto del Edén. ¿Qué respondió? La serpiente, ¿no? ¿Qué respondió Adán? La mujer que me diste. ¿Y dónde estaba su responsabilidad? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Consecuencia finalmente es la esclavitud, ¿no? Empezamos a ser esclavas de ese enojo, de ese rencor, ¿no? De esa actitud soberbia de nuestro ego, ¿no? Empezamos a ser esclavas. Muchas veces también, eso por ejemplo en esta imagen, ¿no? Tenemos en la parte física. Se dice que hay una epigenética acerca de nuestro metabolismo, ¿no? Y que hay enfermedades familiares y hay enfermedades ambientales, hermanos. Entonces, cuando hay enfermedades familiares, una de ellas, por ejemplo, es la obesidad, que generalmente cuando uno de las personas detectamos que tiene obesidad, pues generalmente la familia también lo tiene y lo tratamos como enfermedades familiares, ¿no? Y así en muchas enfermedades metabólicas. Entonces, el pequeño, ¿no? Que vemos ahí, el chiquitín, ¿podrá decir que es culpa de sus padres que esté obeso? Sí, ¿no? ¿Hasta cuándo nuestros padres tienen responsabilidad de nuestras actitudes? ¿Alguien me puede decir? ¿Hasta los cuántos años podemos echarle la culpa a nuestros padres? ¿Ah? Cerca, un poquito menos. ¿Quién da menos?
Esa es la siguiente pregunta, hermana, ya se ha adelantado usted. Pero ese es el desarrollo cerebral, muy bien. Pero ¿hasta qué edad yo puedo responsabilizar a mis padres de mi comportamiento? Esa es la pregunta. 12 años. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? ¿Ah? Hasta los 5 años, hermanas. Hasta los 5 años, generalmente, se dice que es responsabilidad de nuestros padres nuestro comportamiento. Casi el 100%. Luego de ello, hasta los 9 años, el niño ya tiene criterio, empieza a desarrollar criterio. Por lo tanto, ya no es 100% responsabilidad del padre. Sigue teniendo responsabilidad, efectivamente, pero ya no es 100%. A los 40, ¿seguiremos echando la culpa a nuestros padres? No, señores. Cuando entramos a la preadolescencia, casi ya solamente es el 40% o el 20%, ¿no? Y preadolescencia estamos hablando de los 8, 10 años. ¿Me dejo entender? Y cada vez, evidentemente, va dejando de ser responsabilidad de nuestros padres. Evidentemente, los padres tienen que seguir educando, tienen que seguir apoyando. Pero ahí también tenemos que ser conscientes, hermanas, que hasta los 5 años, si es que no le hemos enseñado a nuestro hijo todo lo que tiene que saber con respecto a los valores, más adelante ya es muy difícil. Y cuando no hay valores bien acentuados o conceptos bien claros en su vida, pues llegarán todas las circunstancias, ¿no? Y creerán todas las mentiras que nos dice el mundo. ¿Sí? Entonces, nosotros que estamos sentadas aquí, ya no le podemos echar la responsabilidad a nuestros padres. Ni cómo nos trató, ni cómo nos engendraron, ni cómo de repente la violencia que hemos sufrido de pequeñas. No podemos echarle ya la responsabilidad. Ya es nuestra responsabilidad. Tenemos que trabajar en ello, sí, pero tenemos que ser conscientes que es nuestra responsabilidad si queremos ser sanas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdad? Siguiente. Si soy hija de Dios, entonces tengo la libertad de escoger la obediencia. ¿Sí? Porque ya sabemos el concepto. Ya sabemos cuál es la mentira. Después de esto, cada una tiene que tomar la decisión o puede tomar la decisión si queremos obedecer o no. ¿Sí? ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas veces tenemos que repetir esto? Este versículo. Todos los días, hermanas. Todos los días tenemos que repetir esto, porque todos los días vamos a pecar, todos los días vamos a tener la tendencia a cometer errores, todos los días nos pasarán circunstancias negativas que de repente no logremos tener las reacciones adecuadas. Todos los días. Por eso es que Dios nos promete, ¿no? O nos pone en este versículo, las cosas viejas pasaron y aquí las cosas nuevas. Todos los días, ¿no? Sus misericordias son nuevas cada día. No menciona un día, no menciona el día de tu conversión, menciona cada día. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué nos demandará esto? ¿Por qué tenemos que mantenernos firmes, hermanas? Porque el pecado es tan tentador, ¿no? Y no viene una vez, viene 2, 3, 4, 5, 10, hasta el cajón, como digo yo. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que tener esta verdad porque sabemos que la gracia del Señor nos puede cambiar. No hay cosa que no pueda hacer nuestro Dios. La cosa más difícil que nosotros tengamos, Él lo puede cambiar.
Miren, hay una cosa bien divertida en mí. Cuando a eso de las 3 de la mañana, cuando viene un paciente por nada, ¿no? Por cosas que yo digo, pues mira, esto lo pudimos solucionar mañana temprano a partir de las 8 de la mañana. Pero las personas de allá son muy, yo digo, adictas al sistema de salud. Van por todo, hermanas. Se les cae una pestaña, van ahí. Y yo los puedo atender y los atiendo con alegría cuando son las 8 de la noche, las 9 de la noche. Pero a las 3 de la mañana, hermanas, y cuando me levantaban, cuando me llamaban para hacer estas atenciones, ¿cómo renegaba, hermanas? Y claro, al renegar no es que yo le diga buenos días, señora, ¿cómo está? Soy la doctora tal, como normalmente me presento. Sino simplemente, señora, ¿por qué viene? Toma esto, chao. Menos de 5 minutos ya estaba la atención hecha. ¿No? Evidentemente, pues en estas situaciones donde no hay gravedad ni nada por el estilo, ¿no? Entonces entendí que, claro, como yo ahí manifestaba el amor hacia esa persona, ¿no? Yo podría decir, mira, esta persona es que viene por las puras, mi justificación, ¿no? Y tenía, ¿cómo se dice?, porras, porque lo mismo pensaba el administrativo y lo mismo pensaba la enfermera. ¿Tenía la razón o no? En ese momento yo creía que sí. Pero como tengo que ser firme, someterme, ¿no? Tengo que tratar de cambiar esa actitud. Y así lo hice, hermanas. Difícil. No fue una vez o 2 veces, fue varios meses. Y ahora cuando me tocan la puerta, lo que hago, ¿no?, es los ejercicios de respiración. Si es que ya empiezo como que decir, ¿por qué esta persona viene a las 4 de la mañana por una tontería? ¿No? Y ya voy más tranquila. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy la doctora tal, como siempre me presento, ¿no? Y a la atención. ¿Pero qué tenemos que hacer? Someternos, ¿no? Estar firmes. Muy bien, la siguiente. Tengo mis derechos. Esto está muy de moda, hermanos. Reclamar sus derechos. Usted tiene que reclamar sus derechos. Si es que está trabajando, usted tiene que reclamar su derecho a pago, su derecho a vacaciones, ¿no? Si es que está pagando la universidad, usted tiene el derecho de que el hijo estudie. Si es que está pagando el colegio, usted tiene el derecho de que su hijo responda. Si usted se ha casado, usted tiene el derecho de ser amada por su esposo. Lo dice la iglesia, lo dice el pastor, ¿no? ¿Cuántas veces hemos utilizado esos argumentos? Y aquí hay otros, ¿no? Tengo derecho a ser feliz. ¿Todos tenemos derecho a ser felices? Tengo derecho a un buen sueño, a un buen descanso. Después de haber trabajado 24 horas, tengo derecho a dormir. Tengo derecho a que mi esposo me ayude. Tengo derecho a ser líder. Ya estoy participando muchísimo tiempo en la escuela ministerial y no entiendo por qué no soy líder hasta ahora. O porque no entro a la alabanza. O porque no puedo ser ujier. Tengo el derecho, ¿no? Y entonces cuando empezamos a cumplir ciertas cosas o ciertos requisitos, ¿no?, empezamos a acumular esto, entonces empezamos a sentir que tenemos derecho a. ¿Sí? Ahora, no es que yo diga, mire, no trabaje, señor, ¿no? O no le diga nada a su esposo en su casa y usted hágalo todo. El problema está cuando empezamos a exigir eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a reclamar nuestros derechos? Pensamos que es un pasaporte a la felicidad, hermanas, ¿no? Así me voy a sentir contenta o así me voy a sentir feliz. Si es que mi esposo me ama, pues entonces me voy a sentir tranquila. Voy a tener un bonito matrimonio. Si es que mis hijos estudian, entonces voy a aparentar ser buen padre, ¿no? O me van a decir que soy buena madre. ¿Sí? Creemos que vamos a ser felices. Y en cierta forma
nos da cierto confort, ¿no? ¿Quién no se va a sentir contenta cuando un esposo es atento, romántico, cariñoso? ¿No? Cuando tu pastor te felicita, cuando tu líder te dice, oh, qué bien, qué buena tarea has hecho. Estás ungida, hermana, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si es que no suceden estas cosas? Si es que no hago cumplir estos derechos. ¿Cómo me siento? Enojada, frustrada, ¿no? Y tengo derecho a sentirme enojada. Tengo derecho a sentirme frustrada. Tengo derecho a sentir rencor porque la hermana hizo algo indebido conmigo, ¿no? Tengo el derecho. Y nuevamente pasamos a la otra mentira, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto en la Biblia es Jonás. Jonás tenía el derecho de no ir a Nínive, ¿no? Él tenía el derecho. Y más aún, de ver cómo Dios hace justicia en ese pueblo. ¿Sí? Tenía el derecho. Pero ¿qué demandó Dios? ¿Qué le demandó? Todo lo contrario a lo que él pensaba que tenía que hacer y que él pensaba que era bueno. Entonces, ¿cómo fue su reacción? Es que Jonás era Jonás, ¿no? Se enojó, renegó, hizo todo lo contrario a lo que le había mandado Dios. También se gozó, ¿no? Porque hubo un momento en que descansó bajo la sombra. Se deprimió y deseó morir. ¿Qué pasa cuando al exigir nuestros derechos no llegamos a obtener esos derechos? Empezamos a renegar inclusive de nuestros propios principios. ¿Sí? Entonces, si me siento turbada, preocupada por las cosas que no salen como yo quiero, entonces empiezo a ofenderme, ¿no? Empiezo a herirme, empiezo a acumular esas raíces. Y eso es lo que finalmente nos va a apartar de la presencia de nuestro Señor. ¿Cuál es la verdad? Siguiente. Exigir mis derechos, queridas hermanas, nos va a poner en esclavitud, porque es muy fácil que esos derechos no se cumplan, porque estamos en un mundo injusto, y al no cumplirse esos derechos, empezamos a sentirnos ofendidas. Y al sentirnos ofendidas, se desencadena todos nuestros sentimientos y emociones que finalmente nos van a llevar a la esclavitud. Y una curiosidad, ¿no? Dios no pone en la Biblia los 10 deberes. ¿Qué pone en la Biblia? Los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Estamos captando la idea? ¿No? Ahora, evidentemente, si es que vemos alguna injusticia, tenemos que hablar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Deuteronomio 4:40? Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces, el exigir nuestros derechos no es una carta a la felicidad, hermanas. Al contrario, cumplir mandamientos son la carta, por así decirlo, de que nos irá bien. Y no solo a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras generaciones. ¿Me dejo entender? En Mateo 5, 40-42 dice: si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, tú lleva 2. Dales a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado.
¿Hay algún derecho? Al contrario, ¿no? Mejor es dar que recibir. Entonces, ceder nuestros derechos, hermanas, nos hará libres. Siguiente. Hoy día creo que no han venido jovencitas. Estarán en la universidad. Entonces, estamos bombardeadas de esta mentira, queridas hermanas. Bombardeadas. Inconsciente y conscientemente. Es que el marketing es tal. ¿Han oído hablar del marketing inconsciente, del marketing neuronal? Se mete en nuestro inconsciente estas mentiras, ¿no? ¿Quiénes ya están pasando los 40 años? Ay, yo estoy a punto, hermano. Y mira que yo no busco estas cosas, pero en el celular, cuando tú vas en el Instagram, en el Facebook, te va saliendo ya, ¿no? Las promociones anti-age, ¿no? La nutrición para toda la vida, la dieta perfecta, ¿no? ¿Cuáles son nuestros estándares que nos han impuesto? Porque eso también es algo impuesto. Mira, un artículo muy bonito de antropología que leí fue eso. ¿Cuál es la física o el físico de una mujer de los Andes? ¿Nosotros somos mujeres de los Andes, sí o no? Somos mujeres de los Andes. ¿Cuál es nuestra figura geométrica? Nuestra figura geométrica, según la antropología, es una forma triangular, con brazos un poco más anchos, espalda un poco más ancha y cuello pequeño. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, la mujer tenía trabajos y tenía roles, y sus trabajos generalmente eran con las manos, de tal forma que genéticamente ha ido desarrollando mayor masa muscular en los brazos y en la espalda. Ustedes han visto a las personas ya de la sierra, ya no veo acá en Lima, pero de la sierra que siempre andan con los tejidos en las manos, ¿no? Esa es nuestra figura geométrica. ¿Pero qué figura nos han puesto? Nos han impuesto. La de mujer en forma de reloj de arena, ¿no? Es más, en mujeres menopáusicas, de las mujeres que somos de aquí, de las mujeres de los Andes, generalmente lo que de alguna manera crece en nosotras es la masa abdominal, ¿no? Y tenemos la forma de manzana, como se dice, ¿no? Y si engordamos, peor todavía. En la mujer europea no es así. Por los trabajos que hacían ellas, tenían otro tipo de desarrollo genético muscular. Y en ellas podríamos ver la forma triangular invertida o la de reloj de arena. Y su engorde en la menopausia es de la forma de una pera. Entonces somos diferentes, hermanas. Pero ¿cómo hemos crecido nosotros? ¿Con qué figura hemos crecido nosotros? Y ahora peor todavía, ¿no? Que está de moda los coreanos, peor todavía. Al menos antes perseguían los boobies, ¿no? Pero ahora ya ni eso. Más delgados aún. Son figuras, ¿no? Que nos han ido que nos han ido colocando en nuestro cerebro a nivel poblacional. ¿Se dan cuenta de la mentira? ¿No? ¿Qué dice en Génesis 3:6? Como hay estos conceptos ya impuestos, ¿no? Y cuando se llega de alguna manera a estas figuras, ¿qué nosotros vemos? Que es hermoso, ¿no? Que es apetecible. ¿A quién no le gusta ver a un varón musculoso? Dígame la verdad.
¿no? A una chica que es fibrosa, ¿no? O que se nota bien sus músculos. Bien, ¿no? Pero si llegamos de alguna manera a obsesionarnos con esas figuras, ahí ya estamos entrando al pecado. ¿Sí? El resultado de esto, queridas hermanas, es ambición. Ambicionamos tener la piel más bonita, ambicionamos no envejecer, ambicionamos no tener arrugas, ambicionamos tener la misma fuerza, ¿no? Nos comparamos, ¿no? Con la amiga del costado. Ay, mira, esa señora tiene la misma edad que yo, pero yo ya no tengo tantas arrugas como ella, ¿no? Y entonces distorsionamos la manera como Dios nos creó. Hermanas, vamos a envejecer. Eso es real. Y nos va a salir arrugas. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a descuidar, ¿no? Evidentemente. Que no nos vamos a bañar, ¿no? Que vamos a venir con ropas descosidas. No. El problema es cuando nosotros ambicionamos algo y hacemos algo que no es real, ¿no? Hay ya personas que se someten a procedimientos dolorosos, ¿no? Para seguir manteniéndose joven, ¿no? Entre comillas. Porque la edad y el DNI, queridas hermanas, están ahí presentes y nos dicen la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿y saben cuál es lo paradójico, hermanas? Que por más que logremos de alguna manera estar con una buena piel, aparentar menos edad, ¿no? Nunca vamos a llegar a estar totalmente satisfechas. Y ya hay varios comerciales, ¿no? Que aparecen en las redes sociales, que empiezan con un arreglito, de ahí sigue otro y otro y otro, y se vuelve un comportamiento, ¿no? Rutinario. Y vemos también los resultados. ¿Qué sucede con eso? ¿Sí? Entonces, cuando no somos capaces de poder entender que Dios hizo una creación perfecta, hermanos, vamos a seguir estando insatisfechos. ¿Sí? Si seguimos creyendo estos estándares, vamos a seguir estando insatisfechas. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad de esto? La belleza física es pasajera, eso lo sabemos, eso es real, ¿verdad? Todos lo sabemos, ¿sí? Es pasajera y es efímera. ¿A Dios le interesa nuestra belleza? ¿Cuán arregladas hemos venido hoy? ¿Qué perfume nos hemos echado? ¿Qué le interesa al Señor? Nuestra alma, nuestro espíritu realmente. Y nos preguntamos ahí, ¿realmente tenemos una belleza espiritual? ¿Cuántas mentiras hemos creído que hacen que no seamos tan bellas espiritualmente? Después de los 40, 50 años, evidentemente, va a haber un tipo de envejecimiento y entonces vamos a metabolizar más lento. La piel obviamente no va a tener todo el colágeno que teníamos cuando seamos jóvenes. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro interés y nuestra preocupación? Porque es en ese momento, hermanas, en que más bien decimos, oye, me puedo poner, no sé, unos inyectables, unas hormonas. Empezamos a pensar, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué es lo que debe de primar en nosotros? La búsqueda de nuestro Dios, ¿sí? De ser un corazón bueno, de ser un corazón amable, de preocuparnos si es que a esta edad ya tengo el conocimiento de mi propósito, si es que ya estoy desarrollando mi ministerio.
¿Qué nos dice Proverbios 31:10? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Dice en algún momento mujer bella? ¿Mujer hermosa? Dice mujer virtuosa, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En 1 de Timoteo nos dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que practican la piedad. ¿Cómo debemos vestirnos? ¿Qué debemos de tener? En las manos, en las orejas. Tenemos que siempre ver que a Dios le interesa la belleza de nuestro espíritu y de nuestro carácter. ¿Sí? Y tenemos que ser, sí, ansiosas en buscar eso. Muy bien, sigamos. Siguiente mentira. Tengo derecho a satisfacer todos mis anhelos. Y aquí también volvemos a la publicidad, a libros, terapias, talleres, retiros, ¿no? Que nos dicen estas cosas. El peso ideal sin meriendas, 99 cosas para verse mejor. Necesitas un crucero, necesitas una pizza doble queso. Necesito visitar el Perú. Date gusto, por fin, para eso trabajas. ¿No? ¿En qué vas a gastar tu dinero si estás soltera? Si no es en salir, en divertirse, ¿no? Empleos divertidos. ¿Por qué tienes que someterte a tu jefe malhumorado o exigente? ¿Por qué no me puedo poner un vestido ligero? ¿No? Inclusive hasta fantasías. ¿Por qué no cumples tus sueños? ¿No? Y ahí están toda la publicidad habida y por haber, ¿no? Que salen y que nos bombardean prácticamente también todos los días. ¿Cuál es el resultado de esto, queridas hermanas? ¿No? Nunca vamos a llegar a tener el estándar de belleza, ¿no? O la cantidad de dinero, o la cantidad de viajes, ¿no? O a tener una dieta sin preocupaciones, ¿no? Finalmente lo que nos ofrecen es algo tan sencillo y a la vez tan imposible, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo son nuestras emociones? Insatisfacción, confusión, hay una búsqueda incansable, inclusive profesionalmente, hermanas. Cuando veo ahora que he visitado a varios colegas, ¿no? Me es difícil reunirme con ellos. Claro, yo ahora estoy de vacaciones, pero cuando he tenido la oportunidad de reunirnos, están con 2 trabajos, 3 trabajos, estando de docentes y haciendo muchísimas cosas. Y yo digo, wow, ¿no? Ahora me sorprende, hermanas. Pero hace 3 años, cuando estaba aquí, hacía eso y más, ¿no? No me satisfacía, por así decirlo, porque en ese tiempo, claro, era más joven y podía, ¿no? Y como podía, hacía. Y mientras más trabajaba, ¿qué sucedía? Más ingresos tenía. ¿Sí? Entonces, y podemos, a esta búsqueda incansable, ante esto podemos tener decisiones incorrectas, queridas hermanas. ¿Sí? Quiero comprarme un carro, por lo tanto, necesito dinero. ¿Cuál sería la acción incorrecta? O lo que, por así decirlo, nos lleva a tener una acción incorrecta, que pide un préstamo, o que trabaje tanto, hermanas, que no pueda ni respirar. ¿Por qué? Porque estoy buscando incansablemente, ¿no? Un objetivo, un carro en este caso, por ejemplo.
Y así podemos tener objetivos, ¿no? Que muchas veces atentamos hasta contra nuestra propia salud para conseguirlo. Atentamos con nuestra propia familia porque dejamos de pasar tiempo con ellos, con nuestros hijos, ¿sí? Entonces tomamos decisiones incorrectas. El anhelo empieza a ser considerado como una necesidad, ¿no? Ya no solamente quisiera tener un carro, sino necesito tener un carro. Y cuando pasamos a eso, entramos a la esclavitud. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Ha habido el testimonio de una cantante que finalmente se convirtió a Cristo, que mencionaba: todo lo que he soñado en la vida lo he tenido. Una casa, un carro, un yate, vestidos, joyas, hombres por doquier, los que yo quería, ¿no? A mis familiares los he llevado a pasear de un lugar para otro, he cantado en el lugar donde yo he querido, lo he tenido todo. Y cuando lo ha tenido todo, humanamente posible, se ha sentido sola y vacía, ¿no? Y cuando empezó a sentir eso, finalmente fue alcanzada por Cristo. Pero lo ha tenido todo, hermanos. Todo lo que nosotros de repente anhelamos tener. Belleza física, las dietas, los gimnasios, etc. Y aún así se sintió vacía. ¿Qué nos dice la palabra? Los ricos pasarán hambre. ¿Usted puede creer eso? ¿Que los ricos pasen hambre? Pero a los que confían en Dios, nunca les faltará nada bueno. Y ya hemos visto el día de ayer que Dios es bueno siempre. ¿Sí? Otra cosa que también en esta parte me impresionó. ¿Qué pasaría, hermanas, si tenemos todo lo que anhelamos? ¿Anhelaríamos morir e ir con el Señor? No, se desvanecería ese querer. Entonces, felizmente no tenemos todo lo que queremos, hermanas. ¿Sí? Porque si no, nos quisiéramos quedar aquí, en el mundo, porque aquí tenemos todo lo que queremos. ¿Sí? No está mal tener objetivos. Por ejemplo, ¿no? Si tengo hambre, no está mal que yo quiera comer. El problema es cuando me harto, me llego a hartar de la comida, a comer tanto. No está mal querer estudiar, ¿no? O tener una carrera. Lo malo es reemplazar esa carrera por Dios. Es cuando ya empezamos a endiosar esas cosas, entonces ahí es donde viene la mentira. Sigamos. Muy bien, hasta ahí es todas las mentiras que las mujeres creen acerca de sí mismas. ¿Sí? Hay una hojita, no sé si las has repartido. ¿Hay una hojita? Sí, repártenos. Son tareas, hermano. Voy a revisar la tarea de ayer. Vamos a repartir unas hojitas acerca de todo lo que hemos conversado hasta ahora, acerca de las mentiras. Sí, las dos hojas. Una, dos. Ajá. Esta es la primera. Esta acá. Entonces ahí vamos a anotar qué mentiras nosotros hemos creído a la luz de lo que estamos hablando hasta el día de hoy. ¿Sí? Y cómo nos hemos sentido acerca de estas mentiras.
Muy bien, mientras vamos repartiendo, vamos avanzando. Vamos a tocar ahora las mentiras acerca del pecado. Hay mentiras que son bastante evidentes, hermanos, y que fácilmente son detectables. Pero hay medias verdades, que finalmente también son mentiras, que de alguna manera condicionan o cambian alguna palabra de la verdad. Y es ahí donde ya empiezan a ser indetectables. ¿Qué cosa habrá usado la serpiente para poder convencer a Eva? Una verdad, ¿no? Les dijo que no pudieran comer del árbol. Eso les dijo, eso dijo Dios, exactamente sus palabras. Pero ¿de qué forma y de qué modo lo dijo? ¿No? De la forma y el modo que hicieron dudar a Eva. Entonces, vamos a seguir leyendo qué ha pasado en la vida de Eva. A ver, ¿quién me ayuda ahora? Por este lado, muy bien. Dice, ya pasaron 6 meses desde que salimos del Edén. Desearía olvidar todo eso. Adán todavía me culpa por lo que sucedió. Sé que no debía escuchar a la serpiente. Claro que él estaba justo ahí conmigo. ¿Por qué no hizo algo? Además, él también comió del fruto. Debo admitir que en ese momento el asunto no parecía tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que hizo por nosotros? ¿Podremos algún día gozar la misma relación que teníamos antes? Cada vez que intento hablarte siento como si entre nosotros hubiera un gran muro, algo que jamás contemplé. Es lo difícil que resulta obedecer a Dios después de comer del fruto. Por ejemplo, hasta ese día, cada vez que tenía hambre, comía y me sentía satisfecha. Dejaba de comer. Ahora siento un deseo irrefrenable de comer y una vez que comienzo a hacerlo, no puedo detenerme, aunque sé que está mal. Eso no es lo único que soy incapaz de controlar en mi vida. Mi lengua me pone en aprietos, en especial en días como ayer. Era preciso aquel momento del mes y no me sentía muy bien. Me di cuenta de que reñía con Adán por cualquier tontería. Detesto cada vez que actúo así. No me agrada sentirme malhumorada y tensa. Con todo, algunas veces siento que soy incapaz de cambiar. ¿Algunas les hace recordar cómo Eva se siente ahora? ¿Sí? ¿Alguna situación que les haya pasado, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, con los hijos, ¿no? De cómo se sienten después de haber pasado y de estar pasando las consecuencias del pecado. Vamos a ver del engaño a la esclavitud. Esto ya lo hemos visto ayer, pero es importante que lo podamos recordar. ¿Cómo empieza una actitud pecaminosa? ¿No? Ya mencionamos que lo primero que hacemos es escuchar la mentira, ¿no? Volteamos. ¿Qué hizo Eva? Volteó y empezó una conversación con la serpiente. Luego de ello, meditamos en la mentira. ¿De verdad no podemos comer de ese fruto? ¿No? Empezamos a dudar.
Luego de ello, creemos la mentira, ¿no? ¿Qué le dijo la serpiente? En verdad no morirán, más bien sabrán, ¿no? A diferenciar el bien del mal. Creemos la mentira. Y finalmente, obramos conforme a la mentira. Comió del fruto, ¿no? Y cuando sucede esto y no nos damos cuenta, pues empezamos a instaurar una naturaleza pecaminosa. Muy bien, hay 5 cosas que tenemos que saber del pecado. 1, la primera mentira. Puedo pecar y quedar impune. Nadie lo va a saber, ¿no? Nadie lo sabe, solo yo. Nadie me ha visto. En realidad mi pecado no es tan malo, es chiquito, ¿no? No es como el asesino o no es que haya abortado. Dios no puede perdonarme. Es tan grande mi pecado que no creo que Dios pueda perdonarme. No soy del todo responsable de mis acciones o de mis reacciones, ¿no? Si lo he golpeado, si le he insultado, es porque también me lo ha hecho a mí. No puedo vencer con firmeza el pecado. Muy bien. A ver, ¿cuántos nos sentimos cansados ya? Porque este es otro round, hermanas. ¿Seguimos o aquí dejamos para mañana? Ustedes me dicen, ¿eh? A ver, levanten la mano, ¿cuántas seguimos? Uy, ya la mitad se me va. Vamos a avanzar con una y después mañana continuamos, ¿sí? A ver, una de las primeras mentiras del pecado es que puedo pecar y quedar impune. Total, ha sido pequeñito, nadie me ha visto, solo yo lo sé, no he compartido con nadie, ¿no? Y entonces puedo empezar a mencionar y a justificarme, ¿no? Puedo pedir perdón mañana. Dios me perdonará. Voy a hacer ayuno, ¿no? Y entonces empiezo a justificar mis pecados. ¿El resultado qué es? Si somos cristianos realmente, vamos a empezar a desarrollar un sentimiento de culpa, hermanas, ¿no? De frustración, de depresión, ¿no? Incluso cuando empieza a pasar el tiempo, pues entonces nuestra alma empieza a entristecerse. Nos empezamos a separar de las actividades que normalmente hacíamos, ¿no? Nuestra oración, ¿no? Nuestro tiempo con Dios. Empiezo a deprimirme y entonces me roban el gozo, ¿no? Rompo mi relación con Dios. Realmente, lo que Satanás busca no es que nosotros neguemos a Dios. A Satanás le gusta que nosotros estemos aquí en la iglesia, hermanas, que participemos, que tengamos liderazgo, que vayamos a las actividades. Eso no le interesa al enemigo. Lo que le interesa al enemigo es que nosotros rompamos la relación con nuestro Creador. Y se rompe mediante estas cosas. ¿Sí? Entonces nos llenamos de temor y empieza la esclavitud. Por ejemplo, ¿no? Como Eva lo decía aquí, antes podía comer cualquier fruto en el huerto, sin embargo, y me satisfacía. Sin embargo, ahora como y no me satisface y quiero seguir comiendo más. ¿Qué consecuencias me lleva esto? Empiezo a comer más y más y más y más y empiezo con resistencia a la insulina, obesidad, diabetes y me amputaron una pierna. ¿Sí? Pero empieza así, ¿no? No teniendo el control ni el dominio. Otro ejemplo, el estrés. ¿Quién tiene estrés?
¿O quién tiene ansiedad y preocupación? Señores, el estrés es una malísima enfermedad. Si es que nosotros no controlamos eso y no gozamos de la paz del Señor, empieza a haber enfermedades por estrés, somatizaciones, dolores, ¿no? Inflamaciones por el estrés. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Ya mencionamos, ¿no? Finalmente es la ruptura de la relación con Dios. Cuando nosotros empezamos a pecar, empieza a segregarse hormonas, por así decirlo, del placer. Y esas hormonas del placer, queridas hermanas, son adictivas, ¿no? De tal forma que si es que continuamos, empezamos a tener una conducta repetitiva de esto, de tal forma que al final se vuelve incontrolable, porque empezamos a tener una adicción al estrés, adicción a la comida, no solamente es adicción a las drogas, adicción a enojarse, ¿no? A la ira, al rencor. No, yo no permito que nadie me mire de esa forma. Y quien me mira, ya, le pongo la cruz. Entonces, ¿qué es lo bonito del pecado? El fruto, dice en la Biblia, que era apetitoso, era bello y apetitoso, ¿no? Y eso causa placer, ¿no? Una felicidad, ¿no? Un reconocimiento, te da poder, ¿no? El que tengas un puesto de gerente, de líder, de dirigente, ¿no? ¿Qué dice Génesis 3:5? Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le ofrecía a la serpiente? Ser como Dios. ¿Es apetecible? ¿Es reconocible? ¿Es anhelable? Nunca el pecado va a ser feo, hermanas. Eso está por seguro. ¿No? ¿Cuál es la verdad? Y con eso terminamos. El fin de este asunto es que ya se haya escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Ningún pecado va a quedar escondido, hermanas, porque no podrás saber ni tu mamá, ni tu papá, ni el vecino, ni tu mejor amiga, ni el pastor, ni el líder, nadie. Pero Dios sí lo sabe y todo quedará descubierto. ¿Qué nos dice segundo de Pedro 3:9? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Condenarnos de nuestros pecados? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos arrepintamos, hermanas. No que no pequemos, porque ya dijimos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Siempre vamos a estar tentadas. El problema es que no nos arrepintamos. Y finalmente es lo que nos llama el Señor. Entonces Dios siempre nos va a dar la oportunidad del arrepentimiento. ¿Sí? Muy bien. Ha sido largo, ¿verdad, hermanas? Pero es importante que nosotros detectemos todo esto para que finalmente la verdad sea puesta a nuestros ojos.